Frente a la declaratoria de oposición del dato que se comentó ahorita, lo menciono ya porque si no el tiempo avanza, para informar que ya el Pacto Histórico y la Colombia Humana radicaron ante el CNE la declaratoria de oposición a la alcaldía de Federico Gutiérrez, que ya el Consejo Nacional Electoral dio respuesta y que ya esa manifestación se dio de manera pública, oportuna y en los diversos medios de comunicación para todo lo que tenga relación con los derechos del Estatuto de Oposición consagrado en la Ley 1909 del año 2018. Gracias, presidente. Le damos el uso de la palabra al concejal Sebastián López. Gracias, señor presidente. Debo hacer esta réplica porque yo entiendo que el Partido de Independientes y el Pacto Histórico poco o nada les gusta el tema institucional y normativo. Eso es un tema completamente reglado, la elección de la mesa directiva. Y lo hablamos en cabeza propia. Hace 4 años... Le pido por favor cuando a las barras que por favor no perdamos el orden. Para que hace 4 años, cuando el Centro Democrático, iniciamos hace 4 años el periodo más oscuro y corrupto de la historia política de Medellín, el Centro Democrático estaba declarado en independencia. El estatuto de oposición a las fuerzas y a los consejos donde no hay fuerzas declaradas en oposición en su momento, se le trasladan los beneficios y los derechos a las bancadas independientes. En ese momento, personalmente, estaba aspirando a la vicepresidencia como fuerza independiente, ya que no habían fuerzas de oposición. Y el Consejo, sabiamente, por el tema normativo, se exige no solamente manifestar la intención de ser fuerza de oposición, sino que tiene que quedar registrado en el Consejo Nacional Electoral y hay que traer aquí el registro que presenta el Consejo Nacional Electoral, por lo cual no pude ser vicepresidente como fuerza independiente en el periodo pasado, y estaba Juan Ramón. Cuando en agosto el Centro Democrático se declara en oposición porque ya estaba en pleno furor en Alibabato de Medellín, pues fuimos al Consejo Nacional Electoral a que registraran el Centro Democrático como fuerza opositora y trajimos acá el certificado del Consejo Nacional Electoral donde nos registraban como fuerza de oposición. Ustedes acaban de jurar cumplir la ley y la Constitución y aquí ya la quieren empezar incumpliendo. Entonces acá no hay formalmente, según el Estatuto de Oposición, ningún partido declarado formalmente en oposición, señor presidente. Vamos en este momento a hacer las postulaciones para la presidencia. Constituye para mí motivo de significativa complacencia el postular a nombre del Partido Liberal Colombiano, el Partido de las Oportunidades, cuya representación y vocería ostento en este recinto de la democracia, al doctor Andrés Felipe Tobón Villada, para la presidencia del Consejo Distrital de Medellín durante el periodo 2024-2025. Bueno, no, para mí es un honor y un orgullo muy grande que mi primera intervención aquí, ya como concejal de Medellín, sea para proponer a mi gran amigo, a mi compañero de muchas batallas dentro del partido Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, de todo este equipo que se la jugó por esta ciudad, postular a mi amigo Andrés Tobón Villada como presidente del Consejo de Medellín. Andrés es una persona que tiene todas las capacidades técnicas, humanas, tiene el rigor y el compromiso y el amor por Medellín necesario para liderar esta institución tan importante para nuestra ciudad. Como bancada de Cambio Radical y vocero de este gran partido, quiero postular por sus cualidades técnicas, personales, humanas, al doctor Andrés Tobón del partido Creemos para que nos represente de la mejor forma en la presidencia de esta corporación. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para mis compañeros, para mis compañeras. Quiero comenzar declarando públicamente como vocero de la bancada independiente nuestra oposición a la administración liderada por el actual alcalde Federico Gutiérrez. Lo hacemos con el afán de aportar a la construcción de ciudad,
Desde la diferencia, como se ha manifestado en previos discursos y que probablemente, alcalde, tendremos la oportunidad de controvertir muchas de las ideas y cifras que fueron presentadas. Sin embargo, queremos también resaltar que el Estatuto de la Oposición, una ley que surge de los acuerdos de paz con un propósito muy claro: generar un equilibrio democrático en las corporaciones públicas, y por eso yo sí quiero hacer la alerta de que este Consejo tiene hoy la responsabilidad de que la elección de la mesa directiva garantice un equilibrio y, tal como está consignado en el Estatuto de la Oposición, la oposición y las bancadas que se han declarado en oposición puedan tener presencia en ellas. Para eso, obviamente, hemos allegado los documentos pertinentes a la Secretaría y esperamos que el Consejo de la Ciudad de Medellín esté a la altura y no se cometan los errores que se cometieron en la Asamblea de Antioquia, en el Consejo de Bogotá, donde se empezó un gobierno que hablaba de respetar la diferencia, pero al mismo tiempo le negó las garantías a la oposición. Muchísimas gracias. Tan amable, pedimos orden, por favor. Continuamos, le damos el uso de la palabra al concejal José Luis Marín. Muchas gracias, señor presidente. Desde el pacto histórico no acompañamos la postulación del concejal Andrés Tobón por una razón fundamental, y es que hoy todos los concejales, o algunos, tuvimos aquí en el hemiciclo una hoja, un documento con el orden del día. Agradecido con la mesa por ayudarnos con el orden del día. Y en ese orden del día, en la parte donde estamos en este justo momento, dice lo siguiente: se procede a la elección del presidente y con determinados votos positivos ha sido elegido el concejal Andrés Felipe Tobón Villada. O sea, ya esa elección está hecha. Ya esa elección está hecha y ya hasta se anunció en un documento. Lo cual dista del reglamento interno del Consejo de Medellín. Así que yo pido un poco de decoro por las formas, un poco de respeto por las formas, y si hay un acuerdo político entre la coalición mayoritaria, que por eso es coalición mayoritaria, por eso triunfaron, pues por lo menos se respeten las formas, se respete el decoro, se respete el reglamento interno del Consejo de Medellín. Y frente al querido compañero Sebastián López, que lastimosamente se retiró del recinto, decirle que primero tome pastillas para la garganta porque se va a dañar las cuerdas bucales sin haber entrenado y gritando tanto, y segundo, que tenga en cuenta que si él plantea que como bancada de oposición estamos vulnerando la norma, sería casi que aceptar que él hace 4 años, cuando hizo una solicitud en igual término aceptado por él mismo, estaría actuando de manera ilegal y de manera dolosamente ilegal. La realidad prima sobre las formas, es un principio jurídico, y por parte de la bancada del pacto histórico ya la radicación de oposición está realizada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor concejal. Damos el uso de la palabra a Sebastián López para réplica. Gracias, señor presidente. Yo simplemente le quiero pedir que sigamos en el asunto, porque es que este muchacho, José Luis y Juan Carlos, van a estar aquí tratando todo el periodo de enlodar lo que más puedan, de dispersar y distorsionar lo que más puedan, porque es la esencia de ellos. Es la esencia de ellos. Bueno, solicitamos tan amable a las barras, por favor, hacer silencio. Ya está completamente claro, y le digo por qué pasó eso hace 4 años, porque se estaba estrenando ese estatuto de oposición, hombre, ¿cierto? Entonces, aprenda de la experiencia, cumpla las normas de este país, cumpla la Constitución, que yo creo que ustedes no lo entienden porque creen que viven en Narnia o en otros países, y aquí hay unas normas regladas para elegir la mesa directiva. Entonces, trajo el certificado del Consejo Nacional Electoral, donde lo registra usted como una fuerza de oposición acá en el Consejo de Medellín. ¿La tiene ahí? ¿La tiene ahí? No la tiene. Entonces no empiece a incumplir las normas. No incumpla las normas. ¿La tiene? Usted, Juan Carlos, ¿la tiene? No la tienen. Entonces, presidente, por favor, de acuerdo al reglamento interno del Consejo, como se establece la elección de la mesa directiva y como está el estatuto de oposición, procedamos a seguir eligiendo la mesa directiva, porque en este Consejo y en este gobierno sí se cumplen las normas. Como vocero
de mi bancada, del Centro Democrático, y también con gran satisfacción personal quiero postular para presidente del Consejo al doctor Andrés Tobón. Proyecto que se ha gestado desde hace varios años. Su hoja de vida es un reflejo, doctor Tobón, de poder asumir las banderas, no solamente de esta corporación, sino de poder darle a la altura que hoy requiere nuestro Consejo. En donde este Consejo debe estar a la altura de lo que la ciudad se encuentra expectante, y yo sé que con nuestro compañero Andrés Tobón podemos sacarlo adelante. Por eso el Partido Conservador lo postula como candidato a la presidencia. Concejal Sebastián, no hay ningún ánimo de enlodar, todo lo contrario. Yo estoy convencido de que si recogemos el mensaje que se ha venido difundiendo por parte del alcalde, de algunos voceros de la coalición de gobierno, en tanto construir una ciudad más pluralista, una ciudad donde la diferencia se entiende como una oportunidad, donde la argumentación permite fortalecer los procesos democráticos, pues yo lo que estoy diciendo en este momento es que el estatuto de la oposición lo indica claramente, que la mesa directiva debería estar compuesta por pluralidad democrática, por sensatez en la construcción de una mejor ciudad, por partidos y bancadas de oposición. Entonces, es una consideración política también, que ustedes como coalición de gobierno que comienzan el día de hoy, y el mensaje que le van a mandar a la ciudad de Medellín, si desde el discurso político van a tener apertura para la construcción de una ciudad diversa y plural, o de entrada el discurso es la exclusión, o de entrada el discurso es la eliminación del otro, que eso no fue lo que yo escuché en las palabras del recién alcalde que acaba de pronunciar en su discurso de instalación del Consejo de Medellín. Juan Carlos, me disculpa, pero tengo que decirle, como se lo dije un día en un video, estudie. La norma es muy clara. Y la ley 136 de 1994 le daba la facultad a ustedes de poder establecerse como oposición. Pero resulta que este municipio no es un municipio cualquiera, es un distrito de ciencia y tecnología. Y en razón de ello, esta norma no aplica. Entonces, lo que aplica realmente es la ley 1909 del año 2018. Como usted lo ha dicho, en efecto, la norma no es clara en señalar cuál es la participación que ustedes como oposición tienen. Pero sí le quiero decir, Juan Carlos, esto no es un tema de ataques políticos, esto es un tema de discusión de altura, esto es un tema de discusión con argumentos y con la norma, como lo dijo Sebastián, no de atacarlo, ni de decirle que tiene que tomarse una pastilla para la voz, no, eso no es. Él habla así y le gusta hablar duro. Ese es su estilo. Usted habla pausado, yo también hablo pausado. Entonces, lo que hay que hacer, Juan Carlos, es permitir que ustedes como oposición puedan hablar, puedan oponerse, como lo dice la norma, pero también respetar la misma, porque acá le estoy señalando cómo el artículo 18 y el artículo 19 hace referencia a la posibilidad de oponerse a que ustedes sean elegidos en esta Junta. Verde, como vocero de esta bancada, nosotros nos hemos declarado en independencia. Nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que sean importantes para Medellín, vamos a estar en la calle, como lo ha dicho el alcalde Federico, en la calle con la gente, llevando proyectos, soluciones. Ese es el espíritu de poder construir sobre lo construido. Y también la independencia nos da la oportunidad en los momentos que haya que corregir o alzar la voz, también hacerlo. Y yo creo que es una posición muy importante en la pluralidad aquí en el Consejo de Medellín. Por supuesto, yo creo que Andrés Tobón tiene todas las calidades para ser el presidente del Consejo el primer año. No, 19. Con 19 votos positivos, 2 votos negativos, ha sido electo para el periodo 2024 el concejal Andrés Felipe Tobón Villada como presidente de esta corporación.
Se abren ahora las postulaciones de las bancadas para la vicepresidencia primera de la corporación para el año 2024. Una mujer dotada de inflexible carácter, de visión de futuro, de resiedumbre de espíritu, dirigió los destinos de la Gran Bretaña. Margaret Thatcher, la dama de hierro. Postulo a la doctora Claudia Victoria Carrasquilla Minami para la vicepresidencia primera de nuestro Cabildo Distrital. Yo también me uno como vocero de la bancada del Centro Democrático y con un sentimiento personal muy profundo a la postulación de la doctora Claudia Carrasquilla como primera vicepresidenta del Consejo. Por eso, uniéndome a las palabras del doctor Farley y de Luis Guillermo, queremos decir que queremos postular como vicepresidenta primera a la doctora Claudia Carrasquilla. Y para mí es un placer también postularla porque me he hecho buen amigo de Claudia y sé que lo vas a hacer muy bien. De 5 mujeres en cada uno de ellos. Hoy desafortunadamente hay que decir que se disminuye la participación de las mujeres en este recinto, pero creo firmemente en el poder de las mujeres y por ello entonces también me sumo a esta apuesta de una dama de hierro que representa el coraje. Como vocero de la bancada de Cambio Radical, quiero postular a la doctora Claudia Carrasquilla. En su normatividad y en su espíritu plantea la necesidad de que los grupos minoritarios y de oposición tengan participación en todos los cuerpos colegiados, llámese Congreso, llámese Asamblea, llámese Consejo, en este caso del Distrito de Medellín. Pero el Estatuto de Oposición dejó un vacío legal y es el momento en el cual se puede realizar la declaratoria y el término que se toma el Consejo Nacional Electoral para firmar esa declaratoria. Yo no me puedo declarar en oposición a un gobierno que no sea posicionado. Por tanto, la declaratoria de oposición se da frente al gobierno cuando éste se posiciona. Y no es sano democráticamente que ante las demoras o los términos que se toma el Consejo Nacional Electoral, pues se desconozcan los derechos de la oposición política en las corporaciones. Cuando la oposición es precisamente, según la doctrina del CNE, un derecho fundamental. Y cuando la realidad prima sobre las formas. Y la realidad indica, más allá de las formas, que en esta corporación hay 2 o 3 concejales de oposición, entre ellos quien les habla. Y por tanto, el lugar para la vicepresidencia primera, atendiendo a este principio jurídico, le corresponde no a una persona de la coalición de gobierno, mayoritaria y aplastante, sino a una persona de la coalición de oposición. Para no cometer los errores que han cometido otros gobiernos, como el anterior, de la ciudad de Medellín, que aprovechando este vacío jurídico, le negó la participación a la oposición en la mesa directiva, tal cual lo señaló el concejal Sebastián López en sus pasadas intervenciones. Por tanto, no acompañamos la postulación, en tanto esta le corresponde en la primera vicepresidencia del Consejo de Medellín a las fuerzas de oposición. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Claudia Carrasquilla, que ha solicitado réplica. Adelante, doctora. Concejal José Luis, tengo que seguir hablando de la norma porque pues, soy abogada y soy formada en Derecho. Bueno, pero parece que no la conociera. Porque está bien, ustedes pueden radicar y existe un estatuto de oposición, pero no se le olvide que existe el Código General del Proceso y existen unas normas administrativas que están regladas. Y cuando están regladas, hace referencia que precisamente un acto como el que ustedes pretenden hoy que se les reconozca y un derecho que se les reconozca, tiene que solicitarse ante el Consejo Nacional Electoral. La simple radicación no sirve para decir que los hay que declarar en estatuto de oposición. Hay que esperar, y usted lo ha dicho, se puede demorar el acto mucho tiempo, pero ¿dónde está la radicación como lo expresó mi compañero de bancada, Sebastián López? Y además de ello, ¿dónde está que en efecto el Consejo Nacional Electoral por lo menos admitió esa solicitud que ustedes están haciendo?
Tiene el uso de la palabra el concejal José Luis en virtud del derecho de réplica. Gracias. Muchas gracias, colega. Plantearle, uno, que ya el radicado fue presentado, el radicado de aceptación o de erradicación precisamente ante la mesa directiva, ya fue enviado a los correos respectivos en el Consejo de Medellín. Y segundo, recordar los principios jurídicos. Por eso hacía apelación al principio de la realidad sobre las formas. La realidad indica que hay unas concejalías en este hemiciclo de oposición y que hay unas concejalías que no son de oposición. Y en tanto, para que el Consejo pueda realizar las labores de veeduría y control político, se requiere, según el espíritu del Estatuto de Oposición, que estas fuerzas de oposición estén representadas en la mesa directiva. Por eso lo planteo a la luz de los principios jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Seguimos con el orden del día. Estamos en la tarea de postulaciones para la bancada de vicepresidencia primera de la corporación. Le doy la palabra al concejal Juan Carlos Upegui. Adelante, concejal. Gracias, presidente. Yo sí quedo preocupado con la argumentación que la coalición de gobierno ha venido presentando en la elección de la mesa directiva por razones democráticas, que es el principio al cual yo quiero acudir en este momento, y que quien está postulada justamente para la vicepresidencia primera dijo algo ahorita muy preocupante, que el estatuto de oposición no tiene aplicación en Medellín. Eso es un exabrupto. Yo entiendo la deriva independentista que están construyendo y la narrativa de autonomía que están construyendo desde el Centro Democrático, pero en este Consejo acabamos de jurar cumplir la Constitución y las leyes, y cómo no va a ser que el estatuto de oposición tiene aplicación en la ciudad de Medellín. Eso me preocupa, que la que en este momento se está postulando para la vicepresidencia primera, que supone va a dar garantías dentro de las funciones de mesa directiva, esté esgrimiendo este tipo de argumentación. La ley 1909 del 2018 es muy clara en que las mesas directivas deben tener la participación de la oposición. Ahora, por un asunto formal, lo que yo veo como respuesta por parte de la coalición de gobierno es simplemente la enunciación de no les vamos a permitir la participación en la mesa directiva porque no se ha surtido un proceso formal. Entonces, ante esto yo les tengo una propuesta que se ha hecho inclusive en otros lugares. Aplacemos la votación entonces de las vicepresidencias de tal manera que el CNE pueda responderle a la mesa directiva y pueda llegarle con el radicado que tengo acá, D6 de 2023-070-224, que el movimiento Partido Independientes ha hecho formalmente la solicitud de declararse en oposición. Entonces, eso es una visión que tiene que construirse desde lo político. Ahora, si la respuesta es que no hay ninguna voluntad para permitir la participación de la oposición en la mesa directiva, lo que queda claro es que es pura paja el discurso de la construcción de la diferencia, es pura paja la idea de que vamos a unir a Medellín, es pura paja la idea de que empieza un consejo que va a respetar los derechos democráticos de la oposición en la ciudad. Muchísimas gracias. Concejal Juan Carlos, es que estos no son asuntos democráticos, estos son asuntos legales. Y usted se ha contradicho en este momento, usted ha incurrido en una contradicción porque usted ha dicho que no se necesita que el Consejo Nacional Electoral expida la resolución que por lo menos acepta esa solicitud que ustedes como partidos independientes están presentando y de oposición. Pero luego dice que aplacemos la elección para que el Consejo Nacional los pueda avalar a ustedes como partido de oposición. Entonces, ¿es o no es? Y por eso le hago la aclaración. Uno tiene que basarse en la norma, y la norma es clara,
y la ley 1999 hace referencia en su artículo 18, que son los departamentos, los municipios, pero no habla de distrito de ciencia y tecnología. Entonces hay que pedirle a los honorables senadores de la República que soliciten precisamente la variación de las reglas y la normatividad del Consejo Nacional Electoral, donde se modifique y se incluyan también los distritos de ciencia y tecnología, como el de la ciudad de Medellín. Y no es un exabrupto jurídico. Creo que usted tiene abogados que lo asesoran, pero lo asesoran mal, porque es simplemente una norma que está escrita y la norma no tiene límites, la norma no tiene normas en blanco. Cuando estamos hablando de algo tan claro como es el hecho, que administrativamente, y como se lo dije al concejal José Luis, que también es abogado, y lo dijo claramente, o se lo dije claramente, existe una normatividad y una regulación, y es que no se ha surtido el trámite administrativo para que ustedes puedan declararse en estatuto de oposición. Y segundo, es que aquí nadie les está vulnerando a ustedes el derecho, simplemente se está argumentando bajo la norma y bajo la ley por qué ustedes en este momento no pueden postularse como presidentes, vicepresidentes primero o segundo. Esa es mi aclaración, Juan Carlos. Con 18 votos positivos y 3 negativos, ha sido elegida la doctora Claudia Victoria Carrasquilla Minami como vicepresidenta primera de esta corporación. Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Muchas gracias, presidente. Procedo a leer, para que todo el Consejo tenga conocimiento, el artículo 18 de la Ley 1909 del 2018, participación en mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales, óigase bien, los consejos distritales y las capitales departamentales. Entonces, queda refutada la teoría de que el estatuto de la oposición no aplica para este consejo y se deja constancia que en caso de que la mesa directiva no tenga representación de los partidos declarados en oposición oficialmente ante el CNE, la elección de esa mesa directiva quedaría absolutamente viciada. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Es la concejal Janet Hurtado Betancur. Postulo para la vicepresidencia segunda del Consejo Distrital de Medellín. Quiero resaltar en Janet una mujer que, a pesar de que somos de partidos políticos diferentes, tenemos los principios básicos, el propósito superior, la ética, los valores, el respeto por la familia alineados. La postulación de Janet Hurtado para la segunda vicepresidencia. Lastimosamente la norma no es tan poética, la norma no suele ser tan poética, suele ser más clara. Y como ya se mencionó en este hemiciclo, el artículo 18 de la ley 1909 del 2018, Estatuto de Oposición, plantea que las fuerzas de oposición tienen el derecho a participar en las mesas directivas de las asambleas y consejos distritales. Doctora Claudia, usted sabe que en derecho quien puede lo más puede lo menos. No necesita que la norma diga Consejo del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quien puede lo más puede lo menos. Por tanto, esa norma sí aplica para el Consejo Distrital de Medellín. La democracia liberal tiene una de sus bases la certeza en las formas y la falta de certeza en los resultados. Usted lo sabe, doctora. Hoy acá tenemos todo lo contrario. Tenemos certeza absoluta en los resultados, en tanto las mayorías aplastantes que están votando, y tenemos incerteza en las formas, en tanto las dudas que se están presentando sobre la norma citada, sobre el estatuto de oposición. Insisto, la realidad prima sobre las formas. E insisto que la solicitud ya fue radicada CNEDG 2024-00094, la cual ya se envió
a la Secretaría del Consejo. La norma es clara. Las fuerzas de oposición tienen y tenemos derecho a participar de la mesa directiva. Y me permito citar aquí al alcalde Federico Gutiérrez, en su pasada intervención, cuando plantea que primero está la ciudad que las afinidades políticas. ¿Cuál es el principio de la oposición? El principio de la oposición no es estar ahí sentado, tomarse fotos. El principio de la mesa directiva no es simplemente una cosa de orgullo, de egos, de nada. La mesa directiva tiene como función controlar todos los trámites relacionados con el correcto funcionamiento del Consejo, más allá de las afinidades políticas, más allá de los odios, como ha planteado reiteradamente el alcalde electo Federico Gutiérrez. Y por tanto, una elección de mesa directiva, apelando a la quisquillosidad de las formas, únicamente por los trámites del CNE, que le niegue la participación a la oposición, lo que está haciendo es negar no solo los principios jurídicos, sino las palabras expresadas por el alcalde Federico Gutiérrez, que ha llamado a toda la ciudadanía, quienes votaron por él y quienes no votaron por él, a unirse alrededor de la defensa de la democracia. Y no está bien colocar como ejemplo lo que hizo la pasada administración, porque ustedes se están pareciendo a lo que tanto juraron destruir, como dice la cita de Spider-Man. Y por tanto, apelando a esos argumentos, como bancada de oposición postulo mi nombre para la segunda vicepresidencia del Consejo de Medellín, apelando al derecho fundamental a la oposición y el estatuto de oposición. Al concejal José Luis, hacer una réplica, yo le voy a pedir a usted que me respete. Usted a mí no venga a decir que yo me parezco a la administración anterior, porque es la administración más corrupta que ha pasado por la historia de Medellín. Es la administración que acabó con todas las instituciones de Medellín. Es la administración que acabó con la Unión de Medellín. Y que usted apoyaba. Ahora que usted se esté bajando del barco de esa administración nefasta y corrupta, es decisión política suya, que está montado ahora peor en la de Petro. Más grave aún, un gobierno nacional que odia a esta ciudad. Pero me da el favor, a mí me respeta, a mí no me dice que me parezco a la administración anterior, porque la administración anterior solo estaban corruptos. Y aquí estamos en un tema muy distinto de la elección de una mesa directiva, que hace 4 años se vivió esta misma situación, y como este país se mueve con normas, ya sabe que tienen que aportar el certificado del Consejo Nacional Electoral, el cual no tienen. Pero me da el favor y me respeta, a mí no me va a decir nunca que me parezco al gobierno de Daniel Quintero, porque es una desgracia corrupta que pasó por Medellín y que nunca más queremos volver a vivir. Políticamente, Medellín tomó la decisión que nunca más se vuelve a vivir un gobierno como el que estuvo aquí Juan Carlos Upegui, que hoy representa el gobierno más corrupto de la historia de toda la ciudad de Medellín. Entonces me da el favor y me respeta, a mí nunca más me dice eso. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo inicialmente no me iba a pronunciar jurídica y políticamente sobre el asunto, pero viendo que de manera reiterada se están utilizando argumentos para tratar de descalificar a este consejo y a esta bancada, sí debo expresar lo siguiente. Lamento mucho que las bancadas que hoy se declaran en oposición no hayan realizado el procedimiento formal, respetando el debido proceso, que es un derecho fundamental, cuestión que deberían haber sabido de manera antecedente a este punto, que ignoraron de manera deliberada o que simplemente cometieron un error al no surtir el procedimiento que se instituye por ley, porque de cara a ese error gigantesco hemos tenido toda una mañana en la que injurias, calumnias y acusaciones de que nosotros como concejales estamos irrespetando la ley cuando ustedes conocían los procedimientos se han dado y se han causado en este recinto. Yo les recuerdo la carga de justificar y certificar la oposición es de quienes dicen ostentarla. Ustedes acá pueden ejercer oposición democrática cuando se declaren, pero es diferente ser declarada a ser constituida. Para ocupar cargos en temas de mesa directiva, la mera declaratoria, se lo recuerdo, concejales, no es suficiente y se necesita la constitución por medio de un documento formal ante el Consejo Nacional Electoral. Es como tratar
de ocupar una curul de circunscripción indígena especial o afrodescendiente sin tener las debidas acreditaciones para entrar a ocupar tal dignidad y tal cargo. Así que les solicito que el error que fue de ustedes por no acreditarse ante el CNE no lo restrieguen ante los otros concejales, que estamos tratando de conformar de manera digna y legal una mesa directiva para nuestra corporación. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra primero al concejal Upegui y luego al concejal Narváez antes de seguir con el procedimiento y el orden del día, que estamos en un punto de postulaciones. Concejal Upegui, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, aquí queda claro con el paso de las intervenciones, con el paso de cada una de las supuestas argumentaciones, que hay un doble discurso. Se sale y se dice en la ciudad que se acabó el odio. Y lo que promueven es el odio. Están haciendo todo lo que dicen que van a acabar. Lo acabamos de ver con la intervención del concejal Sebastián López, que es simplemente una sarta de improperios, insultos, cero argumentación. No es capaz de darle profundidad a sus intervenciones. Y no hay ningún error en el procedimiento, tal como está establecido por ley. Los partidos y las bancadas tienen 30 días para hacer la declaratoria en oposición. Entonces, ¿cuál es el error? Ya se radicó. Este consejo está viciando la elección de la mesa directiva. Que quede claro para todo Medellín que la coalición de gobierno de Federico Gutiérrez, que mientras viene acá a echar flores, a hablar de unidad, que se acabó el odio, sus concejales, su bancada de gobierno, lo que hacen es promover la violencia política y la exclusión de la oposición en la ciudad de Medellín. Concejal Narváez, adelante. De procedimiento, ya llevamos más de 2 horas escuchando los mismos argumentos, que sean los abogados quienes decidan eso. Posteriormente continuemos con el debate y también pedirle a todos los concejales que nos tratemos con respeto. Yo creo que aquí ir a gritarle a otros patos que tomen pastillas o cosas, creo que sobra. Este consejo, José Luis, tiene una responsabilidad muy grande. Llegamos 18 concejales nuevos. Vamos a hacer lo mismo que pasó el cuatrenio pasado. O sea, si pensemos distinto, creo que de todos depende la altura que le debemos dar al consejo. Así pensemos diferente, vamos a construir una Medellín donde todos entremos, donde todos estemos listos a construir una ciudad sostenible, con oportunidades, con un futuro para estas generaciones que vienen. No cometamos ese mismo error, démosle dignidad a este consejo, démosle altura y démosle respeto también a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. La bancada de Cambio Radical se adhiere a la postulación de la doctora Janet para la vicepresidencia segunda. Así que como bancada queremos proponer a Janet para la vicepresidencia segunda. 18 votos positivos. Ha sido electa la concejal Janet Hurtado Betancur como vicepresidenta segunda de esta corporación.